Bienvenidos una vez más a este hermosísimo canal que se titula Entre Números. Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que estén. Pues si no te has suscrito a este hermosísimo canal, te invito a que te suscribas. Es totalmente gratis y me ayudarás con mi canal a crecer cada día más y más y más. Así que nos vamos con este video en la cual pues vamos a estar hablando sobre movimiento de proyectiles. ¿Qué es un movimiento de proyectiles? ¿Cuándo lo vamos a estar viendo? ¿Cómo se va a estar desarrollando? ¿Y en qué momento se va a poder estar observando, verdad? Pues nosotros vamos a estar tratando de observar cada uno de los movimientos y específicamente pues hoy vamos a estar hablando sobre el movimiento de proyectiles, que existen dos: movimiento semiparabólico y movimiento parabólico. En este caso pues vamos a hablar sobre el semiparabólico y nos dice es un movimiento semiparabólico cuando un objeto es lanzado con cierta inclinación respecto a la horizontal y bajo la acción solamente de la fuerza gravitatoria. Su trayectoria se mantiene en el plano vertical y es parabólico. La resistencia del aire, la rotación de la Tierra y otras cosas no introducen afectaciones apreciables. Eso quiere decir que no va a existir ningún tipo de afectación respecto a nuestro movimiento, puesto que vamos a descartar la resistencia del aire, la rotación de la Tierra, entre otras cosas. Si nos damos cuenta, dentro de nuestro movimiento de proyectiles, pues nos dice que va a ser cuando se lanza con un cierto ángulo. Sin embargo, recordemos que el movimiento semiparabólico también se puede dar cuando yo lanzo un objeto sobre una superficie a una cierta altura. Y vamos a estar viendo ejemplos para que comprendamos de una forma mejor a qué se refiere este tipo de movimientos. Es importante considerar durante todo el recorrido la aceleración, debido a que la gravedad permanece constante y que el movimiento solo es de traslación. Mucho ojo con esto. Aquí ya nos están mencionando nuestra gravedad y que nuestro movimiento es constante. Mucho ojo con eso, ¿sí? Permanece constante, se quiere decir que de una forma muy, pero muy específica, pues nos están diciendo que es de traslación. Se va a trasladar de un punto A hacia un punto B. El movimiento horizontal del objeto es rectilíneo y uniforme, ya que en esa dirección la acción de la gravedad es nula y consecuente. La aceleración también. Mucho con esto pues nos están diciendo, recordemos que en un movimiento de proyectiles existe movimiento tanto en el eje X como en el eje Y. Algo que debemos de considerar siempre para este tipo de movimientos. Y es por ello que nos dice que el movimiento horizontal, eso quiere decir sobre el eje X, va a ser rectilíneo y uniforme. Eso quiere decir que la velocidad no va a cambiar. Mucho ojo con eso, por favor. La velocidad no va a cambiar. Eso quiere decir que si mantiene una velocidad constante, no va a cambiar. Siempre se va a mantener con esa misma velocidad. Y es por ello que aquí nos están dando a conocer que la aceleración es nula. En la dirección vertical sobre el objeto actúa la fuerza de la gravedad, que hace que el movimiento sea rectilíneo uniformemente acelerado, con la aceleración constante. Mucho ojo con esto, puesto que nos están diciendo que sobre el eje vertical, que en este caso es Y, pues la velocidad, la gravedad, pues va a estar considerado dentro de la misma. La aceleración va a ser constante y va a estar cambiando respecto al tipo de movimiento. Recordemos que cuando nos mencionan al principio nos dicen que va a ser lanzado sobre un cierto ángulo sobre la horizontal, pues ahí nuestra gravedad va a tener un valor negativo. ¿Por qué? Porque va a actuar en contra de nuestro movimiento. Sin embargo, cuando el objeto viene en picada, pues prácticamente el valor de la gravedad va a ser positivo. ¿Por qué positivo? Porque va a actuar a favor de nuestro objeto.
Los cuerpos se lanzan horizontalmente desde cierta altura y con una velocidad inicial. El movimiento en X es independiente del movimiento en Y. El tiempo de caída es variable que relaciona a los dos movimientos, movimiento uniforme y movimiento uniforme acelerado. Bueno, estos son algunos puntos en los que nosotros debemos de considerar para que nosotros podamos observar este tipo de movimientos, en donde nosotros podemos observar que nos dicen que horizontalmente desde cierta altura va a iniciar con una cierta velocidad, ¿sí? Mucho ojo con eso, que el movimiento en X va a ser totalmente independiente, eso quiere decir que no va a depender del movimiento que se esté desarrollando en el eje Y. Y tampoco viceversa, porque el eje Y tampoco va a estar dependiente de lo que esté pasando sobre el eje X. ¿Sí? Mucho ojo con eso, por favor. Y bueno, vamos a ver algunas gráficas que aquí nosotros podemos observar. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, ¿sí?, es que acá pues nosotros podemos observar este tipo de movimiento que viene, y en este caso nuestra gravedad pues es de manera positiva. ¿Por qué de manera positiva? Porque está a favor de nuestro objeto, ¿sí? Está a favor de nuestro objeto. Viene en caída y por lo tanto va aumentando su velocidad a través de la aceleración de la gravedad. Algo muy importante, que aquí tenemos nuestra velocidad con la que sale el objeto, pero tenemos una componente en X como también una componente en Y de la misma, ¿verdad? Porque recordemos que hay una componente en X, hay una componente en Y respecto ¿a quién? Respecto a nuestro movimiento, ¿sí? Que eso literalmente pues se ve en algunos temas de física fundamental para tercero básico, ¿sí? Y ahora pues nosotros vamos a poder observar que acá pues el vector resultante, ¿sí?, que en este caso es la velocidad, siempre va a tener un vector resultante en X referente a la velocidad, como también al eje Y. Y aquí pasa exactamente lo mismo, la velocidad con la que sale y así sucesivamente, para que nosotros vayamos considerando cada uno de los puntos fundamentales. Recordemos que aquí tenemos una cierta altura que se va a desplazar una cierta distancia, que también va a poseer un cierto tiempo a la cual el objeto va a estar recorriendo, ¿sí? Y de la misma forma que va a tener distintas velocidades sobre el eje, ¿qué eje? Sobre el eje Y. ¿Por qué? Porque la velocidad, mientras más abajo esté, más rápido se está desplazando. Mucho ojo con eso, por favor. Mientras que en el eje X siempre se va a mantener constante esa velocidad, nunca va a cambiar. Entonces esto ha sido por todo el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima.